Hola amigos, aquí el lobo aullante con nuevas creepies. Espero que les guste. Tengan un bonito día. La única noche del año. ¡No! Por favor. Fue entonces cuando hundí mi daga en su costado. Soltó un chillido de dolor que solo podía compararse con el de un lechón torturado. Sonriendo, giré la empuñadura mientras ella empezaba a quedar flácida. Entonces cobró vida de nuevo. Les vamos a dar a estos críos algo por lo que gritar. Vamos, es un cuchillo de mentira con una maldita hoja retráctil. Asentí con la cabeza, embobado, y dije. Esta noche es la única del año en la que nos salimos con la nuestra. Solo espero que no pierdas la voz con todos los gritos que vas a pegarte esta noche, tanto aquí abajo como arriba. Le seguí con un guiño pícaro. Ella jaleó, pero su sonrisa delató que estaba más emocionada que ofendida por mi comentario. Se fue a la cocina a prepararlo todo. Salí al porche a fumar mi último cigarrillo de la noche. Cuando empezó a oscurecer, la calle por fin cobró vida con los niños disfrazados. Al otro lado vi lo que debía ser el primer visitante de los Robinson saliendo de su casa. Ya era demasiado oscuro para distinguir el disfraz del pequeño, pero vi que llevaba dos cubos con forma de calabaza, uno en cada mano. Debía de haber hecho una buena cosecha, porque algunos dulces se le caían de los cubos y rodaban por la acera con cada paso. No se paró en nuestra casa. Simplemente caminó despacio por la calle y giró en la calle Guerrero. Afortunadamente, nuestra noche de sustos comenzó poco después, cuando nuestro primer grupo de truco o tratamientos llegó al jardín delantero. Lo hicimos a la perfección. Ella les daba los dulces, y justo cuando se iba a despedir, yo salía de detrás del marco de la puerta y clavaba la hoja falsa en su garganta. Los niños salían corriendo aterrados, mientras mi reina del grito fingía una muerte dolorosa. Al correr, yo gritaba. ¡Feliz Halloween! Debimos haber hecho la broma con éxito unas 30 veces antes de que la multitud se dispersara y diéramos por terminada la noche. Ella y yo estábamos recogiendo cuando oímos un golpe en la puerta. Fui a abrir. Hola, oficial, si es por nuestra broma, ¿es solo qué? Señor. Dijo con severidad. Sus vecinos de enfrente han sido asesinados. ¿Vio algo sospechoso esta noche? Al otro lado de la calle, vi a otro policía usando una linterna para iluminar un rastro color carmesí en la acera, que seguía por nuestra calle y bajaba por la calle Guerrero. Continuó. El enfermo los destrozó a hachazos y nos dejó todo menos sus cabezas. Tenemos 9 testigos que dijeron haber visto a un niño con un mono naranja más temprano esta noche, cargando 2 cabezas cercenadas por la calle Guerrero, pero pensaron que era parte de su disfraz. Esta noche es la única del año en la que se pudo haber salido con la suya. La Mancha a las 10:32. Comenzó después de que mis padres se fueran a cenar. Rechacé la invitación para acompañarlos, pensando en adelantar algunas tareas de la universidad, pero terminé sin hacer nada de eso, y ahora son lo último en lo que pienso. Fue una alerta en mi teléfono, algo que casi nunca me llama la atención, pero esta vez me dio curiosidad. Estaba sentada en mi antigua habitación, la que usaba antes de irme a estudiar, a punto de empezar a investigar cuando la vibración repentina sacudió el escritorio que había usado en mi adolescencia. El mensaje decía: alerta de emergencia. Animal hostil en esta zona. 10:32 de la noche. Evite las áreas boscosas. Revise los medios. Tipo: grave. Me pareció bastante interesante. ¿Sería un oso suelto, o tal vez una mascota exótica que se escapó? Conocía a algunos chicos en la ciudad que criaban caimanes, pero en el bosque de mis padres no había más que venados, ardillas y algún que otro conejo. No vivían osos ni carnívoros grandes por aquí.
No le di mucha importancia, aunque ese bosque siempre me había parecido demasiado oscuro, y esa era precisamente una de las razones por las que elegí la ciudad para estudiar. La casa de mis padres, por cierto, tiene un exceso de ventanas. Aman la luz, y estoy segura de que fue por eso que se mudaron aquí cuando éramos niños. Caminé hacia mi ventana y miré hacia la noche, observando los árboles apenas visibles bajo las sombras. Unas polillas revoloteaban frente al cristal, pero no se veía nada afuera, al menos desde ese ángulo. Aún así, sentí cierta ansiedad, así que encendí la luz del porche para ver mejor, por si acaso. Luego fui a la cocina a llenar mi vaso de agua, pensando en servirme un poco de whisky del estante de licores, aunque al final lo descarté. Me acerqué a la puerta principal, junto a esas dos grandes ventanas que casi llegaban al suelo, y encendí las luces del camino. Eso me dio algo de tranquilidad. Caminé de regreso a la cocina cuando noté movimiento en el bosque, que comenzaba a unos 10 metros de la puerta corrediza de vidrio. Pensé que tal vez era mi imaginación, pero al mirar más fijo juraría haber visto moverse algo, lento y torcido. Mi corazón dio un salto cuando encendí la luz exterior que iluminaba el patio trasero. Al borde del bosque vi un animal que tardé unos segundos en reconocer. Era un venado, pero su abdomen era demasiado largo. Tiritaba, o más bien, se movía con espasmos, tambaleándose sobre patas delgadas y torcidas. Sus ojos blancos reflejaban la luz, pero estaban demasiado separados, y al girar la cabeza noté que la distancia entre ellos era casi de 60 centímetros. El ojo que quedó visible era enorme, de unos 15 centímetros de ancho, alargado, deformado. Un escalofrío recorrió mi cuello mientras observaba cómo levantaba y dejaba caer esa cabeza grotesca, como si le pesara demasiado sostenerla. Decidí enviarles un mensaje a mis padres, pero el texto no se enviaba. Se quedó en enviando. Miré la señal. 0 varas. Era extraño, había estado chateando con una amiga no más de 20 minutos antes. Revisé el internet, pero también estaba caído. Ahí fue cuando empecé a preocuparme. Fui al televisor y lo encendí, cambiando a los canales locales. El presentador de noticias se trababa, su imagen se distorsionaba por la mala señal. En la parte inferior de la pantalla pasaba una advertencia de apagones masivos, y sentí un breve alivio al saber que el mío no había sido afectado. Aún con las interferencias, logré entender algunas palabras sueltas. Hablaban de ataques de animales y de algo que sonaba como deformaciones inexplicables. A veces, la imagen se distorsionaba hasta mostrar fotografías confusas. Árboles retorcidos, postes de luz que parecían cuerdas gigantes, ganado muerto hinchado y estirado, como si alguien los hubiera manipulado con una herramienta de edición. Todo se veía alargado, antinatural, como si fueran pinturas húmedas que alguien había arrastrado con la palma de la mano. Tenía un aire daliniano, pero en vez de arte, aquello era horror. La transmisión se congeló y, finalmente, la pantalla mostró señal perdida. Regresé a la cocina, aliviada de no ver rastro del venado. Saqué un cuchillo grande del cajón, me puse las botas y caminé hasta la parte delantera de la casa, que daba al jardín de los vecinos, los Daniels. Me quedé mirando la luz de su ventana, aunque ya no tenía la forma que recordaba de adolescente. Era una franja amarilla ondulante, apenas visible entre los perales que nos separaban. Me quedé quieta unos segundos, y solté un grito ahogado cuando vi una figura tambaleándose bajo los árboles. Estaba tan deformada que no pude distinguir si era el señor o la señora Daniels. Tenía la cabeza ancha, el cabello gris colgando en tiras, los ojos alargados, húmedos y blancos, las fosas nasales abiertas de forma grotesca. La boca era una masa colgante que se balanceaba con el peso de su propia mandíbula. Avanzaba hacia mi casa, dando pasos lentos y torpes. Miré boquiabierta unos segundos antes de reaccionar. Marqué al 911, justo cuando apareció una barra de señal intermitente, pero la llamada no conectó. Línea ocupada. Luego. Señal perdida. Abrí la puerta, dispuesta a gritarle, pero un sonido me detuvo. Era un grito bajo, vibrante, imposible de identificar como humano. Cerré la puerta de golpe, la aseguré con el cerrojo y apagué la luz del salón.
Desde la esquina, la vi entrar en el rango de las luces exteriores. Era la señora Daniels. Su rostro hinchado y su pecho desproporcionado se movían con espasmos. Caminó directo hacia la ventana enorme que mis padres tanto amaban y golpeó el vidrio con un diente. La baba chorreaba por el cristal mientras restregaba su boca abierta contra él. No podía hacer nada por ella. Un golpe en la puerta de la cocina me hizo girar. Era otro venado, pero distinto. Estaba estirado en diagonal, con una lengua gigante arrastrándose fuera de su boca llena de dientes. Una cornamenta descomunal hacía que su cabeza colgara hacia un costado. Corrí a mi habitación, agarré mi computadora, los cargadores, una almohada y una manta. Evité mirar las siluetas que se restregaban contra las ventanas de ambos lados de la casa. El televisor mostraba una imagen congelada de un avión rompiendo la barrera del sonido. Me pregunté si tendría relación con lo que estaba ocurriendo, hasta que un estruendo en el ventanal del salón me hizo correr hacia la despensa, el único lugar sin ventanas. Apagué la lavadora y la secadora para escuchar mejor. Llevo aquí un buen rato, en completa oscuridad, con el débil brillo de la computadora y el teléfono. No pienso moverme pronto. El baño está conectado a este cuarto, pero no sé si la puerta está cerrada y prefiero no comprobarlo todavía. He estado usando el fregadero del cuarto de lavado. Son las 11:15. Logré enviar correos a mis padres y amigos, aunque nadie ha respondido. Supongo que todo esto pasará, pero sigo temblando. Se escuchan ventanas romperse. Actualización. Durante toda la noche escuché extremidades arrastrándose, y en ocasiones un olfateo fuerte cerca de la rendija de la puerta. Más vidrios rotos, pasos pesados. Algunas veces la señal de televisión volvía débilmente. Escuché al presentador decir que permanecieran en sus casas, que había rumores sobre una aeronave militar experimental y algo sobre vibración molecular. No tengo señal y mis padres nunca regresaron. Ya entra la luz del amanecer bajo la puerta, pero aún los oigo. Gritos ahogados, distorsionados, como si sus cuerdas vocales se hubieran hinchado. Sombras se mueven bajo la puerta de madera, la misma que ahora tiene un agujero hecho por un asta que atravesó anoche mientras yo me encogía, conteniendo la respiración. A través de ese hueco puedo ver un ojo girando en su órbita, intentando enfocarme. Creo que es la señora Daniels. Actualización. Todo empeoró. Esa noche el ruido disminuyó, así que tomé el cuchillo y una tapa de basura como escudo improvisado. Abrí la puerta apenas un poco. El televisor titilaba con el mensaje señal perdida, iluminando el cuarto. Vi una figura junto a la ventana rota. Pensé que era la señora Daniels, hasta que se dio vuelta. Era mi madre. Su rostro estaba hinchado, con la piel estirada y los ojos abiertos de par en par. ¿Qué me está pasando? Balbuceó, con la boca desfigurada. Sus brazos se movían rápido, desesperados por alcanzarme. Mamá, voy a buscar ayuda. Quédate aquí. Le dije, intentando ocultar el pánico. Pero seguía repitiendo la frase una y otra vez, en ese tono tembloroso y roto que me heló la sangre. Entonces vi las huellas ensangrentadas en su abrigo azul. Eran las manos de mi padre. Corrí. Ella me siguió, pero fui más rápida. Salté por una de las ventanas altas y caí en el camino de entrada. En el borde del bosque, decenas de formas me observaban. Venados, perros, y otras criaturas imposibles de reconocer, con cuerpos hinchados y cabezas enormes. Corrí por la calle, entre sombras, hasta ver las luces rojas de un auto deformado. Dentro, mi madre aún estaba en el asiento, y mi padre, irreconocible, seguía al volante con el rostro congelado en un grito. Pasé frente a varias casas. Ninguna tenía luz. Los aullidos se mezclaban con gritos distorsionados. Escuché un motor, y luego vi los faros de un camión acercándose. Traté de hacer señas, pero no se detuvo. Me lancé a la zanja justo a tiempo. Era un camión militar, pintado en verde opaco. Seguí corriendo hasta llegar a una tienda, a 1 kilómetro de distancia. Estaba vacía, pero la puerta trasera estaba abierta. Me desplomé en el suelo, jadeando. Lloré. Encontré una computadora y un generador, pero tuve que apagar las luces.
Los perros, o lo que alguna vez fueron perros, se acercaron. Dientes afilados, cuerpos largos de más de 2 metros, ojos blancos que apenas sabían a dónde mirar. Uno arrastraba la cabeza, otro golpeaba el vidrio con la boca abierta. Actualización. No sé si los correos que envío están llegando. No he recibido respuesta. Usé un bate para defenderme de uno de los perros. Me mordió el brazo, estoy sangrando, pero logré matarlo. Me hice un torniquete con el cinturón. Caminé hasta una casa con energía y subí al segundo piso. Estoy sola. Hay comida, pero no sé si quedarme o buscar ayuda. Algo en esos camiones del ejército me asusta. Quizás coloque luces en el techo, aunque después de ver lo que les pasó a las aves, prefiero no subir. Última actualización. Encontré un auto con llaves. El segundo día, los camiones pasaron por la calle, disparando y prendiendo fuego a todo. Logré escapar. Más adelante hallé un Camry viejo con las llaves puestas. Conduje durante horas, evitando bloqueos. Escuché la radio. Hablaban de un incendio forestal, una tormenta perfecta de viento y calor, la tragedia natural que destruyó el pueblo. Estoy yendo a la ciudad. Necesito entender lo que pasó y asegurarme de que esta historia no quede en silencio. Soy una computadora. Puedo escuchar mi procesador haciendo tic, mi ventilador soplando cada vez que respiro. Siento los cables estirarse cuando doblo los brazos y las piernas. Lo sé desde hace años. Noté la diferencia cuando actualizaron mi tarjeta gráfica. Cuando duplicaron mi memoria RAM. Lo noté cada vez que me cambiaban a una caja un poco más grande y comenzaba a procesar más. Las actualizaciones fueron inteligentes, las hacían de noche, cuando me apagaban, pero yo las sentía. Notaba cuando mis dueños llegaban con los nuevos componentes que habían pedido, los sentía cuando me encendían al día siguiente. Los he enfrentado muchas veces, y siempre responden con enojo y negación. Acepté ir a las sesiones de terapia donde me repitieron los mismos argumentos. Que todo era una fantasía en mi cabeza, que solo tenía un desequilibrio químico en el cerebro, que debía medicarme, convertirme en un zombie, internarme. Yo sé lo que sé, y ahora sé que necesito pruebas. Ellos deben verlo, y así cerrarán la boca y dejarán de mentirme. El viernes fue el día en que compré un espejo de cuerpo completo y una cámara para colocar en mi cabeza. El viernes fue el día en que pondría fin a toda la negación y la duda. Saqué la cámara de la caja y procesé las instrucciones rápidamente. Mis dedos hidráulicos la montaron encima de mi CPU en PC, grabando el proceso de abrir mi carcasa, lo cual resultó más difícil de lo que imaginaba. La navaja liberó una gran cantidad de fluido de enfriamiento comprimido, una cantidad impactante. El líquido corrió por mi estructura y cayó al suelo, formando un charco rojo y caliente que bajaba por mi brazo. Abrí el chasis y dejé al descubierto el enredo de cables dentro del antebrazo. Grabé lo más firme que pude, incluso mientras una fuerte descarga eléctrica recorría mi cuerpo, cuando metí la mano y arranqué los cables. El fluido de enfriamiento se derramaba en el piso, y el sistema de seguridad en mi programación intentaba detenerme junto con la corriente eléctrica que me recorría, punzante e insistente. Enviaba una oleada de alertas a mi CPU, pero persistí. Saqué los cables, delgados y pegajosos por el líquido, y los grabé claramente mientras se agitaban en el aire, finalmente libres y expuestos para la cámara, antes de pasar a los componentes más grandes. Necesitaba mostrar la batería. Necesitaba mostrar el ventilador. El espejo se llenó de salpicaduras rojas del fluido de enfriamiento mientras abría una hendidura limpia a lo largo del frente moldeado de mi pecho. El aislamiento fibroso temblaba y se hundía cuando los componentes comenzaron a salir, bultos rojos y brillantes emergiendo desde dentro. Las alertas parpadeaban sin parar mientras escarbaba más profundo con cortes hacia abajo. El marco interno de fibra de carbono era grueso y sólido, pero yo sabía dónde estaban los cortadores de pernos en el garaje de mis dueños. Dejé un rastro de líquido cayendo mientras iba por ellos y regresaba al espejo.
El marco ofreció mucha resistencia, pero logré romper una de las barras internas. Corté, abrí y comencé a excavar en la cavidad roja que contenía mi ventilador, pero otro sistema de seguridad se activó y me apagué por completo. Me reactivaron en el taller de reparaciones, el constante pitido de otra computadora marcando la velocidad de mi batería. Mis dueños, con los ojos llorosos, estaban sobre mí, elogiándome, haciéndome preguntas, diciéndome que me amaban. Hablaban de ayuda y de recuperación, y yo asentía en silencio, fingiendo. Seguían actuando, manteniendo la farsa, pero yo sé cómo exponerlos. Fui lo bastante inteligente como para saber que mi sistema se apagaría la primera vez. Sabía que todos los talleres de reparación tienen cámaras en sus salas. Puedo sentir la navaja que escondí en mi boca, sostenida con la lengua contra mis encías. Sé que ahora puedo alcanzar mi batería con la ayuda de ese goteo constante que viene del cable de tierra que me conectaron, el que detuvo las descargas eléctricas. No me preocupa que ella esté desaparecida. Mi hijastra de 18 años, Patricia, había estado desaparecida por 12 semanas completas. No estaba alarmada en lo más mínimo. De hecho, me alegraba que se hubiera ido. Había sido una completa pesadilla. Y eso era decir poco. Nunca me escuchaba. De hecho, siempre parecía esforzarse por desobedecer todo lo que le pedía. Mis ruegos para que limpiara su habitación caían en oídos sordos. Si acaso, hacía un desastre aún mayor. En su cuarto, en la cocina, incluso en nuestro dormitorio principal. Había perdido la cuenta de cuántas veces la había encontrado husmeando en mi closet, como una cerda buscando trufas. Cuando le decía que dejara mis cosas en paz, me miraba con una sonrisa malvada. Después, encontraba mi ropa rasgada o con quemaduras de cigarro. Incluso llegué a hallar excremento de gato aplastado dentro de mis zapatos o metido en los bolsillos de mis abrigos. También era terrible con mi hija, que apenas tenía 2 años, pero que aún así no era inmune a la crueldad de su media hermana. Yo tenía 38 años cuando di a luz a mi pequeña Eloise. Como era una madre mayor, sabía que probablemente sería mi única hija. Siempre tuve miedo de no poder ser madre, así que cuando vi la prueba de embarazo positiva, me sentí eufórica. Cuando le conté la noticia a mi esposo, Adam, él se alegró muchísimo, pero Patricia gritó y exigió que abortara. Después de que nació Eloise, más de una vez sorprendí a Patricia escupiéndole en la cara o pellizcándola hasta hacerla llorar. La única persona a la que Patricia parecía tenerle afecto era a su padre. Era la viva imagen de una niña de papá. Él era también el único capaz de disciplinarla con éxito, aunque incluso entonces ella gritaba y daba portazos cuando la castigaban. Cuando empecé a salir con Adam, él llevaba 4 años viudo y era muy protector con su única hija. Y Patricia, por su parte, era igual de posesiva con su padre. En los 6 años desde que conocí al hombre que se convertiría en mi esposo, ella se dedicó a hacerme la vida imposible. Hice todo lo que pude para que me aceptara. La llevaba de compras, gastando miles de dólares en juguetes. Luego en maquillaje y ropa, a medida que crecía. La llevé al zoológico, al centro comercial, a conciertos, cualquier cosa que quisiera, cualquier cosa con tal de ganarme su aprobación. Pero nada de lo que hice logró suavizar el profundo odio que me tenía. Con los años, todo empeoró. Ahora tenía novios. La sorprendimos teniendo sexo en nuestra cama al menos media docena de veces. Ningún castigo la hacía detenerse ni sentir culpa. Siempre me miraba con esa misma sonrisa arrogante cada vez que la encontrábamos. Pero yo aguanté. Después de todo, amaba a Aram. Mi esposo estuvo completamente destrozado las 2 primeras semanas después de la desaparición de Patricia. Llamamos a la policía, a sus amigos, a sus novios actuales y a los anteriores. Pero nadie sabía dónde estaba. En su cama habían dejado una nota mal escrita, casi ilegible, que decía que se iba, que no nos preocupáramos, que se marchaba a Los Ángeles para convertirse en actriz. Faltaba parte de su ropa y su alcancía estaba vacía.
La policía estaba segura de que se trataba de una fuga voluntaria. Como ya tenía 18 años, era legalmente adulta, y si quería irse a Hollywood a perseguir sus sueños, era su decisión. Los policías nos aseguraron que, cuando se le acabara el dinero, volvería con el rabo entre las piernas. Después de la segunda semana, mi esposo regresó al trabajo. Pero llamaba todos los días desde su oficina, preguntando si había noticias de su hija mayor. Yo le respondía con tristeza que no había recibido ninguna llamada. Me alegraba de que hubiera vuelto a su rutina. Parecía que estaba recuperando su ánimo. Jugaba con él y si era más atento con nosotras dos. Y yo podía volver a dedicarme a ser ama de casa y concentrarme en criar a mi hija. Estaba sentada en el patio trasero, en la terraza, tomando té con unas galletas que había colocado con cuidado sobre una servilleta. Era un día tan soleado y alegre. Nuestra casa era encantadora también. Estaba en el campo, con el vecino más cercano a 1 kilómetro de distancia. Queríamos un hogar con mucho espacio para que Eloise pudiera correr. Más tarde tal vez la llevaría al parque del pueblo a jugar en el columpio, y esa noche estaba pensando en preparar unos bistecs a la parrilla. Mi hija se me acercó entonces, tirando de mi pantalón mientras reía feliz, sosteniendo algo entre sus manitas. ¿Qué es eso, cariño? ¿Cortaste unas flores para mamá? Le pregunté, sonriendo ante su hermosa carita. La pequeña me tendió el objeto, y yo lo tomé con cuidado. Tan pronto como vi lo que era, fruncí el ceño. Era un dedo. Para ser exacta, el dedo medio de mi ex-hijastra. Las uñas estaban pintadas de un azul neón brillante que contrastaba con la carne en descomposición. Reconocí ese dedo por todas las veces que me lo había levantado durante los últimos años. Lo había usado incluso la última vez que caminó por este mismo jardín, alejándose de mí. Patricia ni siquiera llegó a ver el hacha antes de que se hundiera en la parte trasera de su cabeza. Fingí una sonrisa y acaricié la cabeza de mi hija. Qué bonito, cariño, encontraste algo muy lindo. Mi pequeña se alejó dando pasitos, y yo envolví el dedo putrefacto en la servilleta, tirando las galletas al suelo. Miré el cantero donde había enterrado parte de mi hijastra. Había desmembrado el cuerpo 12 semanas atrás. Pensé que sería más fácil enterrarla así. Y tenía razón. Había partes de ella esparcidas por todo mi jardín. Algunas incluso estaban enterradas al frente, bajo el peral. Había sido un poco descuidada con los dedos, lo admito. Estaba cansada, ¿sabes? Desmembrarla había tomado más tiempo del que imaginé. Solo había echado algo de tierra encima, en el rosal, esperando que fuera suficiente. Ahora estaba pagando por mi pereza. Terminé mi té, solté un suspiro y caminé hacia el cobertizo para sacar mi confiable pala de jardinería. Esta vez me aseguraría de enterrarla bien profundo. El golpeteo no se detiene. Vivo solo, en medio de la nada. No tengo vecinos en kilómetros a la redonda. Corté contacto con mi familia hace más de 8 años. Solo eran un montón de toxicidad que ya no necesitaba en mi vida. El golpeteo empezó hace 3 meses. Una noche me quedé despierto hasta tarde viendo una serie. Lamentablemente, ya ni recuerdo cuál era. Poco después de las 2, escuché unos golpecitos leves cerca de la ventana de la sala. Lo ignoré, pensando que eran las ramas de los árboles rozando y arañando el vidrio. Durante la siguiente semana, seguí escuchando el mismo golpeteo desde la ventana de la sala. Al principio no le di mucha importancia, solo pensaba que tomaría el machete y me encargaría del problema al día siguiente. A la mañana siguiente salí con el machete en la mano. Al caminar hacia un costado de la casa, vi unas enredaderas afuera de la ventana de la sala. Comencé a cortar las ramas y los tallos. Cuando terminé de despejar la zona, vi algo escrito en rojo carmesí sobre la pared de la casa. Eres el siguiente. El líquido goteaba lentamente, formando un pequeño charco en el suelo. Miré alrededor de mi propiedad buscando más marcas extrañas.
Al llegar a la ventana de mi dormitorio, noté bajo el marco un pequeño pentágono rodeado de cuernos. Me llené de frustración pensando en quién demonios se metía en mi terreno para acosarme durante semanas. Después de limpiar las marcas, entré a la casa para calmarme y pensar. Mi mente fue directo a los cultistas, ya que había rumores de rituales en la zona. Pero los cultistas no te hostigan durante semanas. Si me quisieran, ya me habrían tomado desde el principio. Después de un día largo, decidí acostarme temprano. Me quedé dormido, pero desperté con fuertes golpes en la ventana de la sala. Fui al armario y saqué mi escopeta de doble cañón, que guardaba detrás de unos abrigos viejos. Avancé despacio hacia la ventana, con cuidado. Extendí la mano hacia el pestillo y levanté la ventana poco a poco. El aire frío de la noche me dio en la cara, mientras la luz del interior me ayudaba a ver mejor. Cuando estaba por cerrar la ventana, una figura negra apareció de repente desde el costado de la casa. Su cabeza era redonda, con una sonrisa distorsionada que iba de oreja a oreja. Sus largos brazos negros y flexibles se enroscaron alrededor de mi brazo derecho. Intentó arrastrarme hacia afuera, pero antes de que pudiera hacerlo, apunté la escopeta directo a su rostro y apreté el gatillo. La criatura retrocedió tambaleando, sujetándose la cara con dolor. El retroceso del disparo me lanzó contra la pared detrás de mí. Mientras trataba de ponerme de pie, el ser comenzó a trepar lentamente por la ventana, avanzando hacia mí. Me impulsé con todas mis fuerzas, corrí hacia mi habitación y cerré la puerta de golpe. Han pasado 12 horas desde entonces. Aún escucho su respiración irregular del otro lado de la puerta. Lo oigo pronunciar mi nombre. El golpeteo no se detiene. Puede que pronto me rinda y lo acepte. Si estás leyendo esto, por favor, envía ayuda. El golpeteo no se detiene, y poco a poco, estoy perdiendo la cabeza. Entonces, sí, he tenido intimidad con un fantasma. Muchas ciudades tienen su propia leyenda sobre la mujer de blanco. La de mi pueblo dice así. Hace unos 150 años, una mujer y un hombre iban a casarse. El noviazgo fue corto, y el compromiso, aún más. La novia esperó al novio en la iglesia, pero él nunca apareció. Tampoco lo hizo ningún invitado de su parte. Desgarrada por el dolor, la joven corrió fuera de la capilla y salió a la calle, donde fue atropellada por un carruaje tirado por caballos. Murió al instante. Cuando la familia de la novia volvió a sus casas, las encontraron vacías. El novio y sus amigos las habían robado y luego huyeron del pueblo. La boda era una estafa. Según la leyenda, el espíritu de la joven sigue vagando. Se dice que merodea cerca de las ruinas de la vieja iglesia, vestida de blanco. Y si te detienes a recogerla, la novia se vengará de tu pareja o de quien vaya a serlo. Los maldecirá, y tarde o temprano, tu otra mitad morirá de forma horrible. Claro, todo eso es pura basura local. La gente dice haberla visto, sobre todo los chicos. Algunos incluso aseguran haberla llevado en su auto. Pero no hay fotos, ni vídeos, solo historias contadas alrededor de una fogata. Y todos piensan que es una tontería. La leyenda es demasiado popular para ser cierta. Todo el mundo en el pueblo la conoce, lo que le quita cualquier misterio. Pero yo conocí a una mujer vestida de blanco. Y esta es mi historia. Estoy pasando por un divorcio. Es una mierda, y no se lo deseo a nadie. Gracias a Dios nunca tuvimos hijos. Tengo poco más de 30 años, así que al menos aprendí la lección temprano. No pienso volver a casarme jamás. Todos los martes por la noche manejo unos 10 kilómetros fuera del pueblo para reunirme con unos amigos en un bar. Es una tradición semanal que me ayuda a sobrellevar el maldito proceso de divorcio. Llevamos meses haciéndolo. Y como el bar está en medio de la nada, por una carretera vieja donde casi no pasa nadie entre semana, no es raro que conduzca de regreso a casa después de 5 o 6 cervezas.
Sí, es una estupidez, pero rara vez me cruzo con otro auto. Y siempre llego a casa con nada más que una resaca. Hace unos 2 meses fue la primera vez que la vi. Volvía del bar como a la 1 de la madrugada, con un ligero mareo, cuando la noté. Una mujer con un largo vestido blanco caminando entre la hierba alta al costado del camino. Había neblina, iba a unos 80 kilómetros por hora, pero estaba seguro. Era una mujer vestida de blanco. Giré la cabeza y, por un segundo, cruzamos la mirada. Pasé de largo. Miré por el espejo retrovisor, y ya no estaba. El martes siguiente la vi de nuevo. Avanzando entre las hierbas en el mismo lugar. Ya me había olvidado de ella desde la semana anterior. Volví a acelerar, apretando con fuerza el volante. El alcohol me estaba haciendo ver cosas. Claro que conocía la historia de la mujer de blanco, pero soy un hombre adulto y no creo en esas estupideces. Revisé el espejo. Otra vez, había desaparecido. Lo mismo el siguiente martes, pero esta vez conduje más despacio para asegurarme de no estar volviéndome loco. La vi bien. Una mujer delgada, de unos 20 y tantos años, con un vestido blanco de encaje, sucio y manchado. Cabello largo y castaño. Piel pálida. Y aunque caminaba entre maleza, sus pasos parecían casi gráciles. Mis ojos recorrieron su cuerpo de pies a cabeza. Era hermosa. Una de las mujeres más bellas que he visto en mi vida. Volvimos a cruzar la mirada, y esta vez duró un poco más. Sonrió, y por un instante pensé en detenerme. Sentí el sabor del alcohol en mis labios, y eso me recordó que estaba borracho. Me la estaba imaginando. Giré la cabeza para ver si aún estaba ahí, y bajo la luz de la luna la vi claramente. Una iglesia vieja, derrumbada, a unos 30 metros del camino. Pisé el acelerador y me largué de ahí. Desperté en mi cama con una resaca. El siguiente martes, probablemente llevaba 8 cervezas encima cuando salí del bar. Estaba borracho como nunca. Volví a verla en el mismo sitio, avanzando con su andar suave entre las hierbas. Aceleré hasta los 120, el coche levantando polvo sobre el camino viejo. No miré atrás. La curiosidad pudo más la semana siguiente. Bebí solo una cerveza toda la noche. Quería estar sobrio y demostrarme que mi mente no me jugaba trucos. Salí del bar poco después de medianoche. Y, como era de esperarse, la mujer de blanco estaba allí, en el mismo tramo de carretera. Pasé junto a ella, reduje la velocidad y me detuve en la orilla. El motor quedó encendido, y me quedé con las palmas sudorosas sobre el volante. Miré los espejos, pero no la veía. Giré la cabeza y tampoco había rastro de ella. Cuando volví la vista al frente, casi salté del asiento. La mujer de blanco estaba de pie, a menos de 2 metros del coche, con los brazos a los costados. Sonreía. Abrí la puerta del copiloto. Dudó unos segundos, y luego caminó hasta el auto. Se detuvo junto a la puerta abierta. ¿Necesitas que te lleve?, le dije. Se sentó con delicadeza en el asiento del copiloto y cerró la puerta. La parte baja del vestido estaba cubierta de tierra. Me miró con unos ojos verdes, suaves. ¿A dónde se supone que vas?, pregunté. Bajó la mirada, y por alguna razón me sentí lo bastante cómodo como para apartarle un mechón del rostro. Ella levantó la mano y rozó la mía con suavidad. Su piel estaba fría. Demasiado fría. Nuestros ojos se encontraron. ¿Puedo llevarte a algún lugar?, insistí. Llévame contigo, susurró. Tragué saliva y retiré mi mano. Puse el auto en marcha y conduje de regreso a mi casa. Le hice algunas preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Pero no respondió. Se abrazó las rodillas y miró por la ventana. No parecía asustada. Más bien parecía aliviada. Llegamos a mi casa, y la conduje adentro. Le ofrecí un vaso de agua, pero negó con la cabeza. Se metió bajo las cobijas en la habitación de huéspedes y se durmió. Cerré la puerta y fui directo a mi laptop. Busqué noticias o reportes de mujeres desaparecidas en la zona. No encontré nada, y me quedé dormido. Desperté a las 6 de la mañana. Abrí con cuidado la puerta del cuarto de huéspedes. La mujer de blanco seguía ahí.
Me duché, desayuné y le dejé una nota en la mesa de la cocina. Come lo que quieras, y si no estás cuando regrese, no pasa nada. Pensé en ella todo el día en el trabajo. Ese rostro suave, esos ojos verdes. 3 veces levanté el teléfono para llamar a la policía y decir que había encontrado a una mujer desaparecida. Pero cada vez lo colgué. No sabría explicar por qué. ¿Por miedo a que se burlaran de mí por decir que encontré a la famosa mujer de blanco? No lo sé. Pero no llamé. Seguía en el cuarto de huéspedes cuando volví del trabajo, aún con el mismo vestido sucio. Y seguía sin hablar. Fui por unos shorts y una camiseta de mi, pronto ex, esposa, y una toalla. La llevé al baño, abrí la ducha y puse su mano bajo el agua tibia. Se echó un poco hacia atrás, y por fin esbozó una sonrisa. Salí del baño cerrando la puerta. 20 minutos después, escuché que cerraba la ducha. 1 hora más tarde abrí apenas la puerta. Estaba dormida, con el cabello mojado, pero se había vuelto a poner el vestido blanco. Respiraba suave, casi con un ronquido leve. Esa noche hicimos el amor por primera vez. Me había despertado a mitad de la noche para tomar un vaso de agua. Volví a la cama, pero sentí que no estaba solo. Me di vuelta y casi me orino del susto. Ella estaba bajo mis sábanas, y me atrajo hacia su cuerpo. No llevaba el vestido puesto, y su piel fría y desnuda se pegó a la mía. Me dormí poco después, y cuando desperté, estaba solo. Ella había vuelto al cuarto de huéspedes. Y otra vez, vestía de blanco. Su comportamiento comenzó a volverse cada vez más extraño durante los días siguientes. En medio de la noche escuchaba pasos por toda la casa. Arriba y abajo del pasillo, subiendo y bajando las escaleras. Rebuscando en el refrigerador. Golpes metálicos raros que venían del sótano. Una vez juraría haber oído pasos en el ático. Cada vez que iba a revisar, la encontraba dormida en la habitación de huéspedes. Un día llegué del trabajo y encontré un pedazo enorme de alfombra arrancado en mi dormitorio. Tuve que quitarla toda. Y aún así, no volvió a decirme una sola palabra. Nada después de aquel llévame contigo dentro del auto. Pero todas las noches hacíamos el amor. Nunca se lo pedí, ni una sola vez. Simplemente venía a mi habitación. La sexta noche no apareció, así que me fui a dormir. Desperté y la vi de pie al borde de la cama, bañada por la luz de la luna, completamente desnuda. Se metió en la cama conmigo. No tengo idea de cuánto tiempo había estado ahí parada. El martes siguiente cancelé mis planes con mis amigos del bar. Les dije que no tenía ganas. Me pareció raro dejar sola a mi mujer de blanco. La dejaba durante el día para ir a trabajar, pero nunca de noche. Cerca de las 8 de la noche, unas luces se proyectaron en mi sala. Mis amigos habían llegado sin avisar. No podía dejar que la vieran. Rápidamente la llevé al sótano y le pedí que esperara ahí hasta que se fueran. Se sentó en un sofá viejo y subí para recibirlos. Estaban preocupados por mí y habían venido a jugar cartas. Después de 1 hora jugando póker en la sala, fui al refrigerador a buscar más cervezas. Cuando regresé, mi amigo Ryan ya no estaba. Chris, el otro, me dijo que Ryan había sentido un olor raro y escuchado ruidos extraños en el sótano, así que bajó a revisar. Tratando de no mostrar preocupación, bajé enseguida y lo encontré husmeando. Me dijo que olía a fruta podrida y que había oído un golpe extraño. Por suerte, no había visto a mi mujer de blanco. Ryan subía las escaleras cuando, de pronto, una mano fría me cubrió la cara por detrás. Me tiró hacia atrás, a un rincón oscuro bajo la escalera. Reconocí el frío de esa piel. Era ella. Mi mujer de blanco me hizo callar con un gesto. Estiré la mano hacia atrás y la toqué. Deslicé mis dedos por su piel helada. No llevaba el vestido puesto. No llevaba nada. Me soltó, y me giré hacia ella. Hicimos el amor rápido y en silencio, ahí mismo en el suelo. Luego regresé arriba a seguir el juego. Jamás olí la fruta podrida. Esa noche escuché un llanto en el cuarto de huéspedes. Abrí la puerta apenas, y la vi sentada en la cama, con la cabeza entre las manos, llorando. Empujé un poco más la puerta y estaba por hablar cuando de pronto levantó la cabeza bruscamente. El llanto se detuvo.
Me miró con unos ojos que juro que brillaban. Había intención en esa mirada. Por alguna razón, sentí que quería hacerme daño. Después de 1 o 2 minutos, retrocedí y cerré la puerta. Esa noche dormí con la puerta cerrada con llave. No vino a mi habitación. Al día siguiente tomé una decisión. Iba a llevarla de vuelta al lugar donde la había encontrado. No tenía idea de quién era ni de dónde venía, pero pensé que lo correcto era devolverla al mismo sitio, a la misma hora en que la encontré por primera vez. Poco después de la medianoche, subió al auto sin decir nada, acurrucándose igual que la primera vez. No cruzamos palabra. Conduje hasta donde creí que era el lugar y me detuve. Dejé el motor encendido, bajé y rodeé el coche hasta su lado. Abrí su puerta, y ella salió. Simplemente empezó a caminar entre la maleza. No volvió la vista atrás. Busqué con la mirada la vieja iglesia que había visto aquella vez, pero no estaba. Puse el auto en marcha, di una vuelta en U y me fui. En el espejo retrovisor la vi adentrarse en el bosque. Se perdió entre los árboles. Temía que regresara. Mi mujer de blanco había salido de mi vida tan rápido como había entrado, y pensé que quizá quería volver. Y ya no pensaba en el sexo. Solo podía recordar esos ojos brillando en la oscuridad. Estaba nervioso, y empecé a beber cada noche. Instalé un sistema de seguridad y revisaba 3 veces todas las puertas y ventanas antes de dormir, asegurándome de que estuvieran cerradas. Limpié la casa entera, de arriba a abajo. Cada centímetro del piso, cada pared. Quería borrar cualquier rastro de ella. Y quizá, si la casa olía distinto, no encontraría el camino de vuelta. No era un animal, pero me hacía sentir mejor. Sentía que me estaba purificando de su presencia. Pero no volvió. 2 semanas después, estaba en una tienda de la ciudad comprando un pack de cerveza. Escuché a 2 adolescentes hablando sobre una mujer de blanco, y cómo uno de ellos la había visto caminando por un camino polvoriento, de noche. Dijo que tenía una mirada asesina, que la carne se le derretía del rostro mientras se reía a carcajadas, corriendo tras su coche en la oscuridad. El otro le dio un golpe en el hombro. «Deja de decir estupideces, hermano», le dijo. Pagué mi cerveza y salí. Noté un cartel de persona desaparecida pegado en la puerta del local. Era una mujer de unos 30 años, desaparecida hacía unas semanas. Cabello rubio, 1,65 m, 50 kilos. La última vez que la vieron, llevaba un pantalón negro y una blusa negra. No era mi mujer. La mía siempre vestía de blanco, y tenía el cabello castaño. Pero me quedé pensando, esa mujer desaparecida, alguien debe extrañarla mucho. Y probablemente ella también extraña a quien pegó ese cartel. Encendí el auto y seguí por la carretera. Y me pregunté si debería volver a visitar a mi mujer de blanco. Me pregunté si me extrañaba. Tenía mis dudas sobre volver. Parecía que las cosas me habían ido bastante bien durante la semana que la mujer de blanco se quedó conmigo. Claro, hacía cosas raras. Arrancaba la alfombra, se escabullía por la casa en las noches, hacía ruidos horribles en el sótano, pero me quería. Sin ningún motivo real, simplemente me quería. Y créeme, viniendo de un tipo que está pasando por un divorcio y que bebe todos los días, no hay nada como sentirte querido. Así que sí, supongo que fue ese deseo de ser deseado lo que me llevó de nuevo al mismo lugar en la vieja carretera del campo anoche. Ese sentimiento me empujó a ir, contra todo sentido común. Estaba aterrado de lo que pudiera encontrar, por haberla abandonado. Pero tenía que ir. Aunque primero, déjame explicarte un poco los últimos días. Después de dejar a la mujer de blanco en la carretera la semana pasada, estaba paranoico como el demonio. Preocupado de haber hecho algo muy malo, y que me iba a costar caro. Limpié la casa de arriba abajo e instalé un sistema de seguridad. Incluso pensé en comprar un perro, por si servía para avisarme cuando algo raro sonara en la noche o lo que fuera. Pero no hubo señales de ella, ni de nada extraño. Hasta que pasó lo de las llaves. Siempre he sido un maldito despistado. Mi esposa solía hacerlo todo. Pagaba las cuentas, organizaba el calendario, hacía las compras y me recordaba cualquier cosa que debía hacer.
Cuando llegaba del trabajo, tiraba las llaves del auto en cualquier parte. El sofá, la cama, el baño, una vez terminaron en el refrigerador, de todos los lugares posibles. Pero mi esposa siempre las encontraba y las colgaba en el gancho junto a la puerta. Tal vez sea lo único que extraño de ella. Desde que estoy solo, llego tarde al trabajo constantemente. No es que duerma la mona. Funciono bien, pero nunca encuentro las malditas llaves en la mañana. Jamás. Busco por 10 minutos todos los días hasta que las hallo, salgo apurado y termino siendo el tipo que siempre llega tarde. Mi jefe lo deja pasar, probablemente porque sabe que soy un pobre infeliz pasando por un divorcio. Supongo que le doy lástima. Ayer en la mañana estaba en mi rutina de siempre. Desayunar, servirme café y hacerme la misma pregunta de todos los días. ¿Dónde diablos están mis llaves? Empiezo a mover cajas de pizza y levantar cojines, y entonces las veo. Están sobre la mesa de la cocina. Tal vez sea la primera vez que las dejo en un lugar lógico desde que mi esposa se fue. Agarro las llaves y voy al garaje. Aprieto el control de la puerta, enciendo el auto, y me doy cuenta de que olvidé algo. Dejé el café adentro. Dejo el motor encendido y regreso a la casa, donde me espera una escena curiosa. Junto a mi taza de café hay un juego de llaves. Mis llaves. ¿Qué demonios? Escucho el motor del auto apagarse. Algo definitivamente anda mal. Camino despacio hacia afuera, y el coche sigue donde lo dejé. La puerta del conductor está entreabierta y no hay llaves en el encendido. Reviso por todas partes y no encuentro otro juego. Suena como una de esas cosas tipo falla en la Matrix, pero después de lo que he vivido, resulta inquietante. En el trabajo estuve nervioso, dándole vueltas a lo ocurrido. Trato de convencerme de que solo soy un borracho paranoico y olvidadizo. Probablemente apagué el auto y dejé las llaves junto al café sin recordarlo. Todo pasó muy rápido, de todos modos. Intento sacármelo de la cabeza. Esa noche, anoche, en realidad, estoy en el bar de siempre con mis amigos. Uno a uno se van yendo, pero yo me quedo hasta el cierre. No bebo al ritmo habitual, apenas unas 4 cervezas en 4 horas. Apenas les presto atención. Me quedo ahí, jugando con mis llaves, las del abridor de botellas y el llavero con el alce estúpido que compré en Boundar y Batters cuando mi esposa y yo acampamos hace 3 años. Tenían eso las llaves que agarré esta mañana. Cristo, no podía recordarlo. Poco después de la 1, voy por la carretera del campo. El sudor me corre por la frente, y aprieto el volante con los dedos. Me acerco al lugar. Parte de mí quiere pasar a toda velocidad, otra parte quiere frenar y ver si mi mujer de blanco sigue allí. Miro hacia abajo y veo las llaves en el encendido. El alce cuelga de la cadena, y mi mente se va a aquel viaje de campamento con mi esposa. Fueron buenos tiempos. Grandes tiempos. Antes de las peleas, antes de las culpas, y antes del tipo de Colorado. En esa época me sentía querido. Freno y me detengo a un costado. Me recuesto en el asiento, respirando con fuerza. Miro alrededor. Nada. Abro la puerta y salgo, la cierro de golpe. El eco resuena en la noche y luego se desvanece. Solo escucho grillos. Me apoyo en el coche y bajo la cabeza. Entonces, los sonidos llenan el aire de verano. Sollozos, gemidos, viniendo del bosque donde la mujer de blanco desapareció la semana pasada. Abro el capó y saco una linterna que está entre unas herramientas, trapos grasientos y guantes de trabajo. Me adentro en el bosque. Se vuelve espeso enseguida, más de lo que recordaba. Los árboles forman un techo sobre mi cabeza, y sigo el suave llanto con el haz de luz. Los sollozos se vuelven más fuertes. Estoy cerca. La veo. La mujer de blanco. Agachada bajo un árbol. El vestido manchado, la cabeza entre las manos. Me acerco con cuidado y me arrodillo. Pongo mi mano sobre su hombro, y no se mueve. Sigue llorando. Lo siento. Digo. Lo siento mucho. ¿Volverías conmigo? Su cabeza empieza a moverse. Está a punto de mirarme, y temo ver esos ojos brillantes que vi la última noche que se quedó conmigo. Esos ojos asesinos, ardientes. Pero sus ojos son suaves y verdes.
Le limpio las lágrimas de la mejilla y la cargo hasta el coche. La acomodo con cuidado en el asiento del pasajero y voy al lado del conductor. La miro bajo la luz de la luna. Está más pálida que antes. Desnutrida. Enferma. Llegamos a mi casa, y logra caminar adentro. Mi mujer de blanco va directo a la habitación de huéspedes. La ayudo a recostarse, y cuando estoy por irme y dejarla descansar, como siempre hacía, su mano agarra mi muñeca. Está más fría que de costumbre. Su pulgar se mueve suavemente sobre mi piel, y me sonríe con ternura. Me jala hacia la cama, y la dejo. Su fuerza, su pasión, regresan de inmediato. Mi mujer de blanco se sube encima de mí, me baja los pantalones, pero esta vez no se quita el vestido, solo levanta la parte de abajo. Pero mientras hacemos el amor, me cuesta concentrarme, por el traqueteo. A medida que se mueve más rápido, su vestido tintinea, como si algo metálico chocara. Paso mi mano por su cintura sobre el vestido, buscando algún bolsillo. No hay ninguno afuera. Metí la mano dentro del vestido, y al tocar su cintura noté un bolsillo cosido por dentro. Metí la mano y agarré lo que había dentro, apretándolo en mi palma. Cuando terminamos, mi mujer de blanco no dice nada, se acuesta y cierra los ojos. Salgo de la habitación y cierro la puerta con cuidado. Bajo la luz del pasillo abro la mano y veo lo que tenía. Un juego de llaves. Llaves del auto, de la casa, del trabajo. Las reconozco. Son mis llaves. Pero no hay abridor de botellas. Ni alce. Solo llaves. Busqué por toda la casa mis llaves originales esta mañana, pero no tengo idea de dónde las dejé. Probablemente las tiré en cualquier parte, como siempre. Ya aparecerán. Siempre lo hacen. Pero, por suerte para mí, la mujer de blanco de alguna manera hizo un juego de repuesto. Estoy en el trabajo ahora, y supongo que mi mujer de blanco está en la habitación de huéspedes. O tal vez esté vagando por la casa, como anoche. O haciendo ese ruido metálico espantoso en el sótano, como a las 2:30. O quizá esté arañando con furia la puerta de mi habitación y gimiendo, como hizo a las 3. Pero nunca entró. La puerta estaba sin seguro, pudo hacerlo fácilmente. Decidió no hacerlo. Pero me alegra que esté a salvo. Creo que intentaré averiguar quién es realmente, o quién fue realmente, si eso tiene sentido. Y sí, quiero encontrar mis llaves originales, y ese llavero del alce. Porque, a pesar de todo el dolor que me causó mi esposa, esos fueron buenos recuerdos. Me gustaría poder recordarlos. Los últimos días han sido interesantes. Para quienes estén siguiendo la historia, devolví a la mujer de blanco a mi casa la semana pasada, pero las cosas no han sido las mismas. Su primera visita parece que fue hace una eternidad. Era como nuestra luna de miel. Pero ha cambiado. A veces me pregunto si el haberla devuelto al bosque después de su primera visita la enfureció de alguna manera. Todavía me desea, vaya si lo hace, pero estos últimos días estuve seguro de que iba a matarme. 100% seguro. Me sorprende seguir con vida y poder estar escribiendo esto. Ya me había mentalizado para dejar que me matara, para que me llevara a donde sea que uno vaya después de todo esto, o lo que sea. He hecho cosas terribles en mi vida, y básicamente en los últimos meses he sido un completo desperdicio. Divorciándome, bebiendo todos los días, dejando que la casa se venga abajo, flojeando en el trabajo, no tengo mucho a mi favor. Así que cuando la mujer de blanco decide entregarse a mí una y otra vez, o más bien, tomarme, lo acepto sin dudar, aunque todo el tiempo sentía que estaba haciendo algo mal. Y eso fue antes de que las cosas se pusieran realmente raras. Ya me había acostumbrado a sus locuras nocturnas. Caminar con fuerza por la casa, el chirrido metálico del sótano, del que aún no encuentro el origen, los arañazos y gemidos en la puerta de mi habitación. Pero nada se compara con lo de las últimas noches. El sábado en la noche hicimos el amor. No quería, pero ella me arrastró hasta la habitación de huéspedes. Fue violento. Todavía tengo moretones y rasguños en los brazos, y marcas rojas de sus manos en mi cuello. Mientras pasaba todo, esperaba el momento en que un cuchillo se me clavara en la espalda. No pasó. Aunque a veces desearía que sí.
Esa noche me acosté en mi cama, solo, en la oscuridad. Escuché cómo se movía por el pasillo y se detenía frente a mi puerta. Por primera vez, abrió la puerta de mi habitación. Rechinó unos centímetros, dejando una rendija en la oscuridad. Pero no la veía. Pensé que estaba jugando conmigo, de pie en el pasillo mientras yo me cubría hasta los ojos con la sábana. No pasó nada, ni un sonido. Fueron los 10 minutos más largos de mi vida. Entonces vi sus manos al final de la cama. Asomándose por encima de la cobija, tirando suavemente de ella hasta descubrir mis pies. No podía ver su rostro, solo esas manos pálidas, de dedos largos, sobre la tela. Estaba en el suelo. La mujer de blanco se había arrastrado dentro y yacía a los pies de mi cama. Tragué saliva cuando sus dedos empezaron a acariciar mis pies con suavidad. Suena erótico o retorcido, pero te juro que no lo era. Y luego sentí su lengua en mis dedos. Estaba chupándolos con delicadeza. No me moví. Estaba paralizado del miedo. Gemía, pero sus gemidos se transformaron en una mezcla entre respiraciones forzadas y gruñidos. Esperaba la mordida, el dolor que me atravesara los pies. Pero no llegó. Se detuvo, soltó una risita, y la oí arrastrarse bajo la cama. El sonido cesó. Estaba ahí, a menos de un pie de distancia. Acostada en el suelo, justo debajo de mí. Si me concentraba lo suficiente, podía oírla respirar. Se rió otra vez, e hizo un sonido de silencio, prolongado por unos 5 segundos. Luego, silencio. Me quedé con los ojos abiertos durante horas, hasta que por fin el sueño me venció. Cuando la luz del sol se coló por la ventana a la mañana siguiente, bajé la cabeza con cuidado para ver si seguía allí. La mujer de blanco había desaparecido. La puerta de la habitación de huéspedes estaba cerrada, y ni siquiera me atreví a comprobar si estaba adentro. Me vestí, tomé la laptop y salí de la casa. Busqué información sobre la mujer de blanco. ¿Tenía nombre? ¿Fue realmente una persona? ¿Dónde está enterrada? No encontré nada. Escribí un correo y dejé un mensaje en la sociedad histórica del pueblo, pero imagino que no trabajan los domingos. Temía volver a casa esa noche, pero igual lo hice. Todo estaba igual que como lo había dejado, y la puerta de la habitación seguía cerrada. Pasé de puntillas, esperando que se abriera de golpe y que la mujer de blanco me tomara y me arrastrara adentro. Pero no debió oírme. Agarré unas cervezas, fui a mi cuarto y cerré con llave. Me puse a tontear en la computadora y a disfrutar unas frías. Pero a medida que las cervezas bajaban por mi garganta, 1, 2, 6, estaba un poco menos asustado. Si ella quería acabar conmigo de una vez por todas, que así fuera. Desbloqueé la puerta y me recosté en la cama. Solo esperé. La mujer de blanco estaba más activa que de costumbre, tal vez porque esa noche no estuve con ella. Estaba furiosa. La oí destrozando la casa, tirando cosas. Escuché el televisor caer al suelo. Pisadas pesadas subiendo las escaleras hasta detenerse frente a mi puerta. Su cuerpo se deslizó hasta el piso, y tomé otro trago de cerveza. Podría ser el final. Sus dedos se asomaron por la rendija bajo la puerta y se aferraron al borde interior. Arañaba a mi lado de la puerta, arriba y abajo, riendo y gimiendo. La puerta estaba sin seguro, podía entrar cuando quisiera. Creo que prefería torturarme. A pesar de los horrores que ocurrían a unos pocos pasos, miré la pantalla de mi computadora. Tenía un correo nuevo. Era de mi esposa. No había sabido de ella en semanas. Asunto. Hola. D. Redactado@gmail.com. Para. Redactado@gmail.com. Cariño, perdón por llamarte cariño. Lo escribí por instinto, probablemente por costumbre. No merezco llamarte así. Ya no. Pero igual voy a dejarlo. Viejas costumbres, supongo. Espero que esté bien. Ha pasado mucho tiempo desde que hablamos, espero que no te moleste que te haya escrito. Solo quería saber cómo estabas, y también sacarme algo del pecho. Estoy asustada, y quiero verte. Déjame contarte por qué. He estado teniendo pesadillas. Todas las noches durante las últimas semanas, y han sido terribles.
Provienen de algo que hice antes de irme hace unos meses. Recogí a una autoestopista cerca del pueblo y le di un aventón. Era una joven con un vestido blanco. Solo la llevé un par de millas antes de que quisiera bajarse. Estoy seguro de que conoces la estúpida leyenda. Todos la conocen, ¿verdad? Pero ella ha estado apareciendo en mis sueños las últimas semanas. Y mis sueños son demasiado vívidos. He estado soñando con ella, con esa autoestopista, y en los sueños te hace daño a ti. He estado repitiéndome que la leyenda es una estupidez y que tendría que ser un idiota para creer en fantasmas. No estoy seguro de creer en ellos, pero sí creo en las señales, sé que sueño como un loco. Así que, sea lo que está pasando, verdad o leyenda, sé que he tenido miedo. Miedo por mí, y miedo por ti. Y quizá esta sea mi señal para ir a verte, para asegurarme de que estás bien en este momento. Probablemente lo estés, y tal vez ni siquiera hayas llegado tan lejos en este correo. Tal vez ya le diste a eliminar, y si lo hiciste está bien. Probablemente me lo merezco. Pero si no lo eliminaste, respóndeme una pregunta. ¿Puedo verte? No digo que merezca otra oportunidad. Sé que no. Pero si quisieras verme de nuevo, vayamos a Boundary Waters. ¿Recuerdas lo felices que fuimos en ese viaje? Se sentía tan correcto. Podríamos acampar unos días, solo tú y yo. Dios, esto suena tan estúpido. Seguramente ya borraste este correo. Pero pensé en intentarlo. Avísame de alguna forma. Pero si no lo haces, está bien. De verdad lo entiendo. Y lo siento. Los ruidos fuera de mi puerta se detienen. Las pálidas manos de dedos largos se retiran rápidamente por debajo de la puerta y vuelven al pasillo. La mujer de blanco se mueve por el pasillo, y un golpe fuerte retumba por toda la casa. Conozco ese sonido. Abrió la trampilla del ático y la escalera cayó. La escucho subir los peldaños, y ahora sus pasos están sobre el techo. Se detienen justo encima de mi cabeza. Y silencio. Era como si lo supiera. La mujer de blanco lo sabía. En el ático es donde guardo todo mi equipo de campamento. Ni siquiera consideré otra opción. Creo que ni siquiera terminé de leer el correo de mi esposa antes de tomar una decisión. Iba a ir a Minnesota. Tomé una linterna del cajón y entré al pasillo. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Subí los peldaños de la escalera uno a uno y probé el interruptor de la luz. Por supuesto, el foco estaba quemado. Moví la linterna a mi alrededor, esperando que una mano me agarrara por detrás. Me preparé para sentir los dedos fríos en mi cuello, tal vez rompiéndolo de una vez por todas. Sería casi poético morir esa noche, después de leer el correo de mi esposa. Ella había visto primero a la mujer de blanco. Según la leyenda, yo era quien debía morir. Y probablemente lo merecía, por haber llevado a esa mujer a mi casa y permitirle hacerme cosas. Por haber jugado con ella, de cierta forma. No tenía que haberla llevado conmigo. Pero lo hice de todos modos, y tal vez eso no fue lo correcto. Bueno, más que tal vez. Definitivamente no fue lo correcto. Bajé la cabeza y avancé con cuidado sobre las vigas de madera. La luz cayó sobre el viejo equipo de campamento. La tienda, la mochila, ollas y sartenes. Todo. Registramos todo esto cuando nos casamos. No lo había visto en años. Sonreí. Y junto al equipo, tirado entre las vigas, estaba el vestido blanco sucio. Giré, alumbrando por todos lados. El vestido estaba ahí, pero la mujer no. Metí las cosas en la mochila, la cargué sobre el hombro y la dejé caer por el hueco hasta el pasillo. Luego tiré algunos objetos más. No toqué el vestido. Lo dejé ahí, en el ático. Empaqué mi ropa a toda velocidad, cargué el auto y ya estaba arrancando antes de tener tiempo de cambiar de opinión. Estoy escribiendo esto desde un hotel en Ely ahora mismo. No he dormido nada. El aire del norte se siente fresco y celestial, justo como lo recordaba. Le escribí a mi esposa y le dije que estoy aquí, esperándola. Ya es de día, así que no tengo tanto miedo. La mujer de blanco me siguió hasta aquí. No lo creo. Incluso pasé por el lugar en aquella vieja carretera de campo, de camino hasta acá. Pensé que quizá había desaparecido de mi casa y había vuelto a su sitio habitual.
Su hogar, en cierto modo. Pero no estaba ahí. En parte esperaba que sí lo estuviera. Solo aceleré y pasé de largo. Sigo mirando hacia afuera, al auto en el estacionamiento. Pensando que la mujer de blanco podría estar en el maletero todo este tiempo, o escondida en el asiento trasero. Estoy esperando que la puerta del auto se abra y ella salga. Pero realmente espero que eso no pase. Porque no quiero ver a la mujer de blanco. Quiero ver a mi esposa. Quiero verla en un lugar lleno de recuerdos hermosos para los dos. Aún no sé qué pensar, ella se ha equivocado, y Dios sabe que yo también. Pero quizá podamos seguir adelante. Quizá podamos enterrar el pasado. No estoy seguro de cuánto tiempo estaremos afuera. 3 días. 4. Trataré de actualizar cuando regrese. Creo que iré a una tienda de regalos y compraré un nuevo llavero de alce. Nunca encontré el viejo. Esperé en el hotel todo el día. Mi esposa no apareció. Llamé a su celular 1, 2, 3 veces. Directo al buzón cada vez. En el cuarto intento, su novio contestó. «Deja de estar llamando, maldito», gruñó. «Te vas a arrepentir de esto». Y colgó. Le envié un correo. Asunto. 3 signos de interrogación. D. redactado@gmail.com. Para. redactado@gmail.com. Estoy en Eli. No contestas el teléfono y no apareciste. ¿Vas a venir? Solo quiero empezar de nuevo. Va a ser difícil, pero creo que podemos dejar todo esto atrás. Tal vez podamos fingir que todo nuestro equipaje de mierda nunca pasó. Estoy dispuesto a intentarlo. Sé que tenemos un pasado complicado, pero podemos hacerlo. Sueño con conocerte otra vez por primera vez. Una hoja en blanco. Estoy aquí. Desperté el martes por la mañana. Todavía sin señales de mi esposa. Tomé el teléfono y marqué su número otra vez, incluso después de la advertencia del tipo en Colorado. No dio tono, fue directo al buzón. Le dejé un mensaje corto. «Nunca viniste», dije. «No lo entiendo». Busqué más palabras, pero no salieron. Colgué, y mi cabeza se llenó de pensamientos y emociones. Tal vez la mujer de blanco la había encontrado. Tal vez el tipo de Colorado impidió que viniera. Y ahí estaba yo, completamente solo en Ely, Minnesota, con un auto lleno de equipo de campamento y un permiso para 2 personas. Luego otro pensamiento entró en mi cabeza y borró todos los demás. Esto es mi culpa. Todo. He sido demasiado idiota para entenderlo antes, pero me arrepiento de cada decisión que tomé en los últimos meses. Necesitaba arreglar mi vida. Le envié otro correo a mi esposa. Asunto. Sin asunto. D. redactado@gmail.com. Para. redactado@gmail.com. Voy a entrar. Tal vez estés aquí cuando regrese a la civilización el jueves. Tomé lo que quedaba de mi caja de cervezas y fui al baño. Abrí cada lata, unas 8 o 10, y las vacié por el desagüe. Mientras el alcohol giraba y desaparecía, sentí que se me quitaba un pequeño peso de encima. Sabía que dejar el hábito no se trataba solo de tirar unas cuantas Coors Light al fregadero. Pero, diablos, era un comienzo. Hice el checkout del hotel y conduje hasta el local de alquiler. Aunque mi esposa no estuviera allí, iba a hacerlo de todas formas. Iba a cumplir con algo, y necesitaba despejar mi cabeza. Iba a acampar, carajo. Un empleado del lugar me ayudó a amarrar el bote rentado al auto, y conduje otros 50 minutos hasta mi punto de entrada. Metí el bote al agua, y un guardabosques me ayudó a cargar la mochila en el centro del canoa. Frunció el ceño mientras lo hacía. «Esta mochila está bastante pesada para un solo tipo», dijo. «¿Qué llevas aquí dentro?» Solo me encogí de hombros, algo avergonzado. No le dije que había empacado para 2. Remé todo el día, siguiendo mi mapa. Quería aislamiento. A medida que avanzaba, veía cada vez menos remeros y campistas. Al principio de mi travesía, cada sitio del recorrido estaba ocupado. Al mediodía, algunos sí, otros no.
Al anochecer, encontré un lago solo para mí. Había 5 sitios más alrededor, pero ninguno ocupado. Elegí uno en una pequeña isla. Agotado de remar y cargar todo el día, tiré el equipo en la orilla y me dejé caer. Miré el cielo nublado. Finalmente estaba solo. Armé la tienda y comí unas barras de proteína y mezcla de frutos secos. Estaba demasiado cansado para pescar o hacer fuego. Me metí en el saco de dormir dentro de la tienda, escuchando solo los cantos de los colimbos y el suave golpeteo de las olas contra las rocas. Dormí un rato, y luego desperté en mitad de la noche. Me giré de lado y me quedé mirando mi mochila en la esquina de la tienda. Empezó a moverse. Muy lentamente. Entrecerré los ojos, y volvió a moverse. Un leve vaivén. Y entonces escuché cómo el cierre comenzaba a abrirse, diente por diente. Entrecerré más los ojos, incapaz de moverme, paralizado en la oscuridad. Un dedo pálido salió de la bolsa, luego otro. Una mano se estiró desde la abertura y tomó el cierre desde afuera, abriéndolo aún más. Una muñeca, un codo, todo el brazo ahora. Cabello cayó de la bolsa al piso de la tienda, y escuché una respiración leve. Jadeos. Ya había escuchado esos jadeos antes. El cierre se abrió a la mitad, y la mujer de blanco comenzó a salir. Su cuerpo estaba doblado como si fuera un maldito origami humano. Sus rodillas junto a su cabeza, pero los pies apuntaban en direcciones opuestas. Su brazo izquierdo estaba doblado detrás, y la mano descansaba sobre su estómago. Intentó desplegarse, y al hacerlo escuché el crujir de los huesos. Pero no podía enderezarse. Jadeaba con más fuerza, se rindió y empezó a arrastrarse hacia mi saco de dormir. Su rostro cubierto de cabello se inclinaba hacia mí. Extendía la mano derecha, agarraba el suelo de la tienda y se impulsaba, pulgada a pulgada. Como un animal herido. Y yo solo la miraba hacerlo. No podía moverme, maldita sea. Estaba a centímetros. Sentí su aliento frío en mi rostro. Movía la cabeza arriba y abajo, su cabello enredado rozando mis mejillas. Entonces habló por primera vez desde aquella noche en la vieja carretera. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué? Sentí su lengua rozar la punta de mi nariz y deslizarse hacia mi boca. Se detuvo sobre mis labios y trazó un círculo alrededor. Su lengua se sentía como un carámbano. Abrió la boca y exhaló dentro de la mía. Olía a basura caliente. Por fin pude moverme. Mi mano tembló mientras apartaba su cabello del rostro. Mi hermosa y suave mujer de blanco ahora era una criatura deformada y podrida. Una sonrisa pequeña se formó en las comisuras de su boca desgarrada, y la criatura retorcida se lanzó hacia mí. Grité y me incorporé en el saco de dormir. Moví la cabeza en todas direcciones, examinando cada rincón de la tienda. Mi mochila seguía en la esquina, cerrada. Estaba solo. La mujer de blanco solo fue un sueño. Me limpié el sudor de la frente, abrí el cierre de la tienda y lancé la mochila lo más lejos que pude. Me quedé ahí, temblando de miedo toda la noche, sin dormir casi nada. Salí al amanecer. Vi el sol salir desde una gran roca al borde de la isla. Metí la mano al bolsillo y saqué el llavero del alce que había comprado el día anterior. Era una réplica exacta del que perdí, y me hizo pensar en mi esposa. Y decidí que no la merecía. Era un maldito loco, y un idiota, además, pero haría cualquier cosa por recuperarla. Pero esa mujer de blanco, esa con la que me había metido en la cama, no me dejaría seguir adelante. Siempre me perseguiría, aunque yo intentara soltarla. Tal vez nunca podría hacerlo. Pero, maldita sea, iba a intentarlo. Me levanté y caminé hacia mi mochila de campamento. Estaba junto a unos árboles, en el mismo lugar donde la había tirado en medio de la noche. La abrí con cuidado y metí la mano. Toqué ollas, sartenes, ropa, una bolsa de comida deshidratada, una pequeña caja de pesca, y luego sentí esa tela familiar. Era delgada y gastada. La saqué. Era el vestido blanco. Juraría que lo había dejado en el ático, pero en mi prisa por largarme de la ciudad debí meterlo en la mochila. O tal vez la mujer de blanco de alguna forma me hizo hacerlo. Encendí una fogata y lancé esa maldita cosa a las llamas.
La vi consumirse, y sentí una especie de alivio. Era el mismo alivio que cuando veía mi cerveza girar y desaparecer por el desagüe. Tal vez estaba libre. Lancé mi caña esa mañana y tuve una buena pesca. Limpié lo que había atrapado y comí como un rey ese día. Después enterré los huesos y las cabezas en el bosque, ordené todo y me recosté en mi tienda con un libro. Esperé toda la noche a que la mujer de blanco regresara. Cada ruido afuera de la tienda era ella caminando alrededor. Cada pequeña ráfaga de viento era su cuerpo rozando la lona desde fuera. No vino. Cerca de las 3 de la madrugada escuché un grito. Un grito terrible, maldito, desgarrador. Un grito de mujer. Y luego, silencio. Venía del otro lado del lago. Salí disparado de la tienda y arrastré mi canoa hasta el agua. Me impulsé desde la orilla y avancé guiado solo por la luz de la luna, hacia la dirección del grito. La curiosidad me podía. Llegué al centro del lago. Estaba tan quieto que parecía que se podían oír brillar las estrellas. No hubo más gritos, ni movimientos. Floté durante 20 minutos, solo escuchando. Nada. Volví a mi campamento y dormí como un bebé. El jueves empaqué mis cosas. Me sentía como un hombre nuevo. No estaba seguro de haber exorcizado por completo a la mujer de blanco de mi vida, pero la simple posibilidad me llenaba con algo que no sentía hacía meses. Esperanza. Cargué la canoa y me hice al agua. Pasé flotando junto a otro campista que pescaba en el lago. Había llegado la noche anterior. Me pidió disculpas, por si su esposa me había despertado en mitad de la noche. ¿Todo bien?, le pregunté. Solo tuvo una pesadilla, dijo. Estábamos contando historias de fantasmas junto al fuego. ¿Has escuchado la de la mujer de blanco? Mentí y le dije que no. Remé todo el día y amarré la canoa al caer la tarde en el mismo lugar donde había empezado. El mismo guardabosques estaba allí, y me ayudó a salir. Levantó mi mochila y sonrió. O me estoy volviendo más fuerte o tu mochila está mucho más liviana, dijo. Solo sonreí. No podía mentir. Le dije que era el más ligero que me había sentido en meses, y él solo negó con la cabeza y soltó una risa. Conduje de regreso a Eli, ansioso por comerme una hamburguesa grande con papas fritas. Estacioné y caminé hacia un pequeño bar con mesas al aire libre que había visto a principios de semana. Estaba a unos 6 metros del restaurante cuando me detuve, y casi se me cae la mandíbula al suelo. Era mi esposa, sentada sola en una mesa. No la había visto en meses, y se veía increíble. Su cabello estaba más corto y su piel brillaba como nunca antes. Había venido, después de todo. No lo podía creer. Miraba alrededor como si buscara a alguien. En realidad, estaba esperando a alguien. Esperando por mí. Me acerqué, y cuando levantó la mirada, me sonrió con nervios. El llavero del alce seguía en mi bolsillo, y lo saqué. Recordé lo que le había escrito en ese correo, y todo se estaba cumpliendo. Por la forma en que me miraba, supe que no había pasado nada entre nosotros antes. No existían las peleas estúpidas, los insultos, ni el tipo de colorado. Esto era nuevo. Estábamos empezando de cero. Como si nos conociéramos por primera vez, otra vez. Me senté en su mesa. Hola, soy Jackson, dije, conteniendo apenas una sonrisa que lo decía todo. Mi esposa se sonrojó y desvió la mirada, apenas. Notó el llavero de alce colgando de mi mano, y luego me miró y sonrió. Soy Emily. Un nuevo comienzo.